Hola, ¿qué tal, amantes del caos? Bienvenidos a otro episodio de mi Casi Podcast. El día de hoy nos sumergiremos en la asombrosa y aterradora historia de Daniel Camargo Barbosa, un individuo con un coeficiente intelectual por encima del promedio, cuyos crímenes estremecieron a Colombia y Ecuador. Exploraremos la despiadada y prolífica carrera criminal de este asesino en serie, desde sus orígenes hasta su violento final, pasando por el misterio más grande. ¿Cuántas personas perdieron su vida en sus manos? En Camargo, más de 100 víctimas, develaremos los detalles de un caso que dejó una profunda huella en la historia criminal de dos naciones. Si te gusta mi contenido, revisa la descripción para encontrar diversas maneras en las que puedes apoyar al Casi Podcast. Y si quieres sugerir un tema o compartir conmigo tu historia, puedes escribirme al mail que ves en pantalla. Como siempre, bienvenido y disfruta del viaje. Corría el año de 1932 y Daniel Camargo Barbosa no tenía ni 2 años cuando perdió a su madre. Vivía en Cundinamarca, Colombia, y su padre no tardó en casarse con otra mujer, que se convirtió en la madrastra del niño y de su hermana mayor. Muy difícilmente se podía prever que estas circunstancias darían origen a una de las mentes más trastornadas que pisó alguna vez suelo ecuatoriano. Según el profesor Absalón Jiménez Becerra, quien estudió el caso años más tarde, la mujer que se volvió la madrastra del pequeño Daniel Camargo tenía varios problemas psicológicos. Algunos informes revelan que la señora era infértil, por lo que no podía tener hijos propios. Había desarrollado además un deseo obsesivo por tener una hija. Del padre de Daniel Camargo, por otro lado, simplemente se sabe que era distante y bastante despreocupado. Tanto era así que cuando su segunda esposa decidió empezar a vestir a Daniel con ropas de niña, él no hizo nada para impedirlo. En entrevistas posteriores, Camargo diría al respecto: lo que estaba tratando era convertirme en una mujer. Puede ser que no me odiara, puede ser que me amara, pero no me podía amar como un niño. Palabras literales de Camargo. A manera de castigo, la señora le obligaba también a utilizar ropa de mujer, y cuando él se escondía para que nadie le viera, ella se encargaba de llamar a todos sus amigos para que lo vean y se burlen de él. Años después, al ser apresado, Camargo contaría al psiquiatra Oscar Bonilla: mi madrastra me golpeaba con un rejo de esos de ganado. Me quitaba los pantalones, me metía la cabeza en medio de las piernas y me castigaba las nalgas. Su hermana, lejos de ayudarlo, se aliaba con su madrastra para hacerle la vida imposible al niño. Poco a poco, Daniel Camargo fue transformándose en un muchacho problemático, por lo cual su papá decidió enviarlo a un internado en Bogotá. Pero los resultados no fueron los esperados. Su conducta le generó problemas, por lo que tuvo que ser cambiado al Colegio Salesiano San Juan Bosco. Aquí presenciaría, según contó luego, varios abusos por parte de los curas hacia los estudiantes. Por esta razón, huyó y le pidió a su padre que le cambie de institución. Su paso por las aulas fue bastante atropellado, y aunque mostraba interés por la lectura, los idiomas y el deporte, terminó dedicándose a las labores manuales antes de definitivamente dejar de asistir a clases.
Esto no impidió que demostrara una inteligencia que sobrepasaba la media. Según los estudios que se le hicieron luego, mostraba un coeficiente intelectual superior de 116. Hablaba inglés y portugués, además de español, y conocía bastante de literatura y filosofía. A los 16 años empezó a trabajar como vendedor puerta a puerta, y en esta actividad entrenó su habilidad para hablar con desconocidos. Y también seguramente aprendió sus primeras bases en el arte de la manipulación, ya que convencía a los clientes para que compren sus productos. Poco a poco, estas habilidades que adquiría alimentaban al monstruo que llevaba dentro. A los 25 años de edad, Camargo contrae matrimonio con Alcira Castillo. Intenta mantener su hogar honradamente, pero termina recurriendo al robo. En 1958 es apresado por asaltar una modistería que era propiedad de un maestro que le había enseñado costura. Camargo no llegó a la cárcel por esto. Él mismo contaría el episodio con estas palabras. En el momento en que ingresé a la cárcel, estaban los empleados saliendo. Aproveché un descuido y tomé una carpeta que estaba abandonada sobre un escritorio. Me la puse bajo el brazo, di la vuelta y salí con el grupo de funcionarios a la calle. Este sería el primer escape de Camargo y el que le convirtió en prófugo de la justicia. En 1962, otro episodio alimentaba a este monstruo. Habiéndose alistado para salir a la calle a vender sus productos, se despidió de su esposa y atravesó la puerta. Pocas cuadras más allá, una tremenda lluvia frustró su jornada laboral, por lo que decidió volver a su casa. Ahí se encontraría con un doloroso espectáculo protagonizado por su esposa. Lo relató de esta manera: la vi a través de la ventana, en mi lecho, haciendo el amor con otro hombre. Entonces tuve malas intenciones, pero no sucedió nada. Tuve deseo de hacerle un daño, de vengarme, de destruirla. Pero el monstruo se contuvo en esa ocasión. Camargo esperó a que su esposa deje la casa para entrar, agarrar sus cosas y salir de su vida sin decir ni una palabra. En 1963, en una droguería, conoce a Esperanza, una joven que se vuelve no solo su pareja, sino su cómplice. Al parecer, después de la traición de su esposa, en la mente de Camargo empezó a formarse una idea enfermiza y obsesiva de la pureza que según él debían tener las mujeres. Para él, la virginidad se volvió un atributo obligatorio y proyectaba esta idea en esta nueva pareja, quien asumió un rol completamente sumiso ante él. Cuando ella le confesó que no era virgen, Camargo empezó a maltratarla, doblegando su voluntad. La humillaba y le despreciaba, manipulándole de tal manera que la convenció de que debía proporcionarle muchachas vírgenes para compensar su supuesta ofensa. Esperanza no tardó en cumplir sus órdenes. Un día, sacó un sedante de la farmacia donde trabajaba y, aprovechando que sus padres no se encontraban en su casa, puso la sustancia en la comida de sus 2 hermanas menores. Cuando hizo efecto, invitó a su pareja, Daniel Camargo, a desfogar sus oscuros deseos con las 2 niñas. Cuando terminó el ultraje, lejos de decaer, el apetito del sádico aumentó. El monstruo finalmente había sido liberado. Reclamó a su pareja más jóvenes vírgenes, prometiéndole que si cumplía su mandato, se casaría con ella. Entonces la mujer empezó a buscar niñas de entre 10 y 14 años en los supermercados de la ciudad. El modus operandi era el siguiente. Cuando encontraba a una víctima, Camargo aparecía disfrazado de guardia acusando a la niña de robo. Amedrentada, ella trataba de explicar el error.
Entonces aparecía Esperanza, quien fingía querer ayudar a la muchacha, diciéndole que iban a ir a la casa de la administradora del local para explicar todo. A medio camino, la pareja llevaba a la niña a alguna cafetería, donde entre ambos se encargaban de ponerle más nerviosa, diciéndole que si es que se enteraba su familia, seguramente sería un gran shock, además de que seguramente iría presa. Aprovechando el estado emocional de la víctima, Esperanza le ofrecía una pastilla que supuestamente era para calmarla. Se trataba de un potente sedante que permitía al monstruo aprovecharse de ellas. Camargo pedía a Esperanza que las niñas tengan dos características: inocencia y belleza. Cuando se le interrogó al respecto de esta macabra dinámica, Camargo dijo: "No fui capaz de dejarla porque estaba locamente enamorado. Había momentos en que yo decía sí, yo la dejo, pero otros no era capaz. Esto dio como resultado que como yo no había tenido experiencias con mujeres vírgenes y al mismo tiempo era incapaz de dejar esa muchacha, yo acepté como lo más correcto que ella me ayudara a conseguir unas chicas que estuvieran vírgenes". Bajo esta enfermiza justificación, la pareja operó durante casi un año. 10 niñas habían sido víctimas de la pareja, suficientes como para que las autoridades se pongan en alerta. En 1964, Camargo y Esperanza estaban buscando a una próxima presa en un almacén de Bogotá, cuando un agente encubierto se acercó a pedir la identificación al supuesto guardia. Camargo, sabiendo que era fugitivo de la justicia, no pensó 2 veces antes de huir. El agente lo persiguió pidiéndole que se detenga, pero Camargo estaba decidido a escapar, por lo cual el agente sacó un arma y descargó 2 tiros, uno de los cuales le pegó en la pierna, deteniéndole definitivamente. Tras su captura, Esperanza se entregó a las autoridades confesando todos los crímenes que habían cometido. Ambos fueron enjuiciados y enviados a prisión. El sádico Camargo fue llevado a la cárcel Modelo de Bogotá, donde pasó 5 de los 6 años que debía pagar, ya que su condena se redujo por trabajo y buen comportamiento. En esos 5 años, leyó todos los libros de la biblioteca. También hizo un curso de inglés por correspondencia. Y justamente en 1969, cuando es liberado, empiezan a aparecer cerca de la estación de energía de El Charquito cuerpos de mujeres sin vida. La prensa no tardó en bautizar al asesino como el sádico del Charquito. Todas eran mujeres de entre 13 y 22 años. Aparecían estranguladas, a veces junto a otros cuerpos, a veces semienterradas. Todas habían sido víctimas de abuso. El autor de los crímenes nunca fue atrapado y las autoridades pensaron que sus ansias se habían saciado. Nada más lejos de la realidad. Camargo simplemente había abandonado el país huyendo de las autoridades. En su afán por alejarse, terminó en la ciudad de Manaos, en Brasil, donde aprendió a hablar portugués y se dedicó a vender baratijas. De ahí fue a Río de Janeiro y finalmente a Sao Paulo. No hay registro oficial de ningún crimen que haya cometido en estas tierras. Sin embargo, en su diario personal se lee un párrafo donde compara a las mujeres colombianas con las brasileras, anotando que las primeras son más dóciles y fáciles de convencer, según él. Para llegar a esta conclusión, sin duda, Camargo tuvo que haber por lo menos intentado sus fechorías con alguna de las brasileras. El caso es que en 1972 es deportado a Colombia, pero por el delito de estafa. Terminó afincándose en Barranquilla, donde siguió vendiendo productos mientras saciaba su monstruosa sed de violencia, que clamó entonces nuevas víctimas. En su diario se lee: cualquier día pasaba por frente de un colegio, como a eso de las 4:30 de la tarde.
hora en que los alumnos se dirigían a sus hogares. Pudiendo observar que una chica de aproximadamente 13 años se rezagaba del grupo. Dirigiéndome a ella de forma improvisada, le dije: la directora del colegio te envía esta antepantalla para que la lleves a la residencia de tu profesora. Mientras que al mismo tiempo ponía esta en su mano, viéndose obligada a recibirla. No conozco dónde queda su residencia, replicó. Contesté que yo la guiaría, pidiéndole me permitiera ayudarle a cargar sus útiles escolares, lo cual aceptó con agrado. Caminamos hasta el final de una avenida donde se podía apreciar el comienzo de un lugar enmontado. Si atravesamos ese bosque pequeño podemos llegar más rápido, le dije. Cuando ya habíamos penetrado por lo menos 200 metros en el bosque, tomándole por el brazo le dije: no intentes correr o gritar, porque estoy armado y te puedo herir o matar. Te he traído no para entregar la antepantalla, sino porque me gustas y deseo que hagamos el amor. Si te dejas acostar y quitar el calzón, pronto te llevaré a la casa de inmediato. De lo contrario, pasaremos la noche en este lugar. Se podía apreciar que estaba muy asustada y con voz temblorosa dijo: sí, pero no me vaya a herir o matar. Luego que estuvo acostada, la cubrí de besos y caricias y quitándole el calzón la poseí con todo cuidado. Cuando hube terminado, descendí acostándome a su lado. Ella quiso hablar, pero le impuse silencio porque tuve miedo de ser escuchados por alguien. Repentinamente me invadió un terror que de alguna manera no podía controlar. Vinieron a mi mente los 6 años de reclusión, la monotonía propia de las cárceles, la horrible sensación que se ha perdido la libertad. Recordé que mi fotografía estaba en el álbum dedicado a los violadores, que se buscaban siendo que nada había cometido. No, de ninguna manera. No podía permitir que esta chica me identificara, no podía dejar evidencia, tenía que suprimirla. Nuevos besos, más caricias y otra posesión. A continuación, constante presión sobre su tráquea hasta que dejó de respirar. Miré su rostro, sus ojos estaban fijos. Estaba inerte. ¿Qué había hecho? Debía escapar rápidamente. Me subí el pantalón y huí del lugar. ¿Realmente Camargo era capaz de sorprenderse a sí mismo por sus crímenes? ¿O estos diarios son solo otra de las manipulaciones que intentaba llevar a cabo? No lo sabemos. Como tampoco se conoce el número exacto de víctimas de esta época, pero se estima que fueron al menos 17. Un día, un policía que andaba por una carretera observó a un hombre delgado arrojando tierra a un lote baldío. Extrañado por el hecho, se acercó al lugar para enfrentarse con un espectáculo macabro. La tierra que lanzaba el sospechoso caía sobre el cuerpo inerte de una menor de edad. Camargo fue capturado inmediatamente. Las autoridades allanaron su habitación, donde encontraron joyas, $900, 16 mechones de cabello de mujer y su diario personal. Los investigadores lograron conectar los hechos y entre las víctimas del sádico del Charquito y las de Barranquilla, llegaron a sumar una treintena de muertes. Fue condenado por estos crímenes a 30 años de prisión, que serían pagados en la cárcel más infranqueable que tenía Colombia en esa época, la Isla Gorgona. Una prisión de alta seguridad rodeada por fuertes corrientes marinas, barrancos y tiburones. Muchos habían intentado huir de ella, pero terminaban siendo capturados en el mar, ahogados o comidos por los animales. Solo hubo un preso en la historia que logró escapar de esta infame prisión: Daniel Camargo Barbosa. Su conducta en los primeros años fue ejemplar. Ayudaba en algunas tareas, se dedicó nuevamente a leer de forma compulsiva todos los libros de la biblioteca y llegó a ser el mecanógrafo de la prisión, escribiendo las cartas y esquelas de los condenados y de los trabajadores de la isla prisión. Detrás de la impecable conducta estaba la mente del monstruo maquinando. Se dedicó a analizar las corrientes y los vientos de la isla. Empezó a entrenar fuertemente.
como si el destino supiera que el daño que podía hacer aún no estaba completado. Un día, puso frente a él, flotando en el mar, una desgastada canoa que Camargo recogió y enterró en la playa. En 1984, habiendo estudiado las corrientes, los horarios de los guardias y reunido provisiones, aprovechó un descuido, desenterró la canoa y empezó a remar mar adentro. En la Gorgona, sin encontrar rastros de él y desconociendo que tuviera una embarcación, supusieron que había escapado a nado, por lo que el director declaró ante la prensa que Camargo había terminado sus días comido por los tiburones. Pero 2 días después, el sádico descendía en tierra firme. Logró llegar a un poblado ayudado por un hombre que transitaba en canoa. De allí pagó a un guía para que lo llevara al municipio de Bolívar en el Cauca. Una vez ahí tomó un bus hacia Ipiales, desde donde sin ningún problema cruzó la frontera caminando, abandonando Colombia y llegando a Ecuador, el país donde cometería sus próximos crímenes. El monstruo estaba en libertad de nuevo. Llegó primero a Quito, pero decidió finalmente viajar a Guayaquil. Ahí se dedicó a vendedor ambulante y tan pronto como pudo, dejó que el monstruo actúe. Haciéndose pasar por un cristiano evangélico, se acercaba a las jóvenes, mostrándoles un fajo de billetes. Les decía que tenía que entregar este dinero a un pastor, pero que necesitaba ayuda para encontrar la iglesia. Me convenció de tal manera de que él me lloró. Él dijo: señorita, se lo pido esto, me dice, en nombre de nuestro Señor. Me dice: sí, porque yo soy un evangélico, me dice. Les ofrecía pagarles si le ayudaban. El modus operandi era el mismo. Las llevaba a un lugar deshabitado y alejado. Ahí les amenazaba con un cuchillo, diciéndoles que si acataban sus deseos, una vez terminado el asunto, les dejaría ir. Pero era una mentira. Las chicas terminaban estranguladas y despojadas de su ropa y de cualquier objeto de valor que llevaran. Más de una vez llegó a llamar a familiares de las mujeres desaparecidas, pidiendo rescate por una vida que ya no estaba en este mundo. Las mujeres desaparecidas y los cuerpos encontrados empezaban a adornar los titulares de la prensa casi todos los días. Se empezó a recomendar a las chicas que no usaran ropa llamativa, que no anden solas, que no hablen con extraños y finalmente que procuren no salir de sus casas. El miedo se había apoderado del país. Al menos 55 vidas fueron tomadas por Camargo. Acumulaba los restos en un solo lugar, creando una especie de cementerio improvisado. Alguna vez una de sus víctimas, intentando escapar, le dio una pedrada en la cabeza. El monstruo respondió tomando su cuchillo y arrancándole la cabeza, la misma que lanzaría por ahí antes de abandonar el lugar. Se trató, eso sí, de un hecho aislado, ya que la mayor parte de sus víctimas perecieron por estrangulamiento. Tan refinada tenía su técnica que después de su captura reveló al doctor Carlos Barcos haber descubierto la forma más rápida de terminar con la vida de las mujeres. Para 1984, la desaparición de las jóvenes y atractivas mujeres se repetía semanalmente en las principales ciudades del país. Se hablaba de tráfico de personas, de sectas satánicas o de millonarios que pagaban por estas mujeres. Pero cuando se descubrió el cementerio de las víctimas y empezaron las llamadas a los familiares, las autoridades concluyeron que se trataba de un asesino en serie. El día 26 de febrero de 1986, 2 policías patrullaban por la Avenida de los Granados en Quito, cuando se encontraron a un extraño hombre de aproximadamente 55 años que caminaba lentamente y cojeando. Estaba solo en medio de un sector abandonado y cargaba un maletín negro bajo el brazo. Se acercaron a él y le pidieron ver el contenido de lo que llevaba. El hombre no opuso resistencia, presentó su documento de identidad y abrió tranquilamente el maletín,
donde los policías encontraron la ropa ensangrentada de una niña. Se trataba de la última víctima de Camargo, Elizabeth Telpes, de 8 años de edad. Al ser interrogado, intentó desviar la investigación a un supuesto grupo con el que trabajaba, pero finalmente terminó acorralado y contó con lujo de detalles todos sus crímenes. Se jactaba de recordar el nombre de todas y cada una de sus víctimas, además de señas particulares como lunares, cicatrices o manchas que tuvieran. Yo estaría dispuesto a hacerles un relato pormenorizado, no solamente acerca de lo que las señoritas han declarado. Decía también que podía señalar las tumbas de todas sus víctimas, y efectivamente así lo hizo. Colaboró con la identificación de varias mujeres que había victimado en Guayas, Manabí y El Oro. Para el mes de mayo había señalado cerca de 70 restos a las autoridades, solo para luego conducirlos a Quito, donde entregó una decena más de cuerpos. El número exacto de víctimas es desconocido. Oficialmente, en el Ecuador se señalan 72, pero los investigadores dicen que podrían llegar a las 185 víctimas. Por todos estos crímenes, gracias a un sistema judicial torpe, donde no se acumulaban las penas, se le sentenció a solamente 16 años de cárcel. Esto obviamente causó revuelo entre la gente, que llegó incluso a esperarlo con piedras fuera de los juzgados. Camargo terminó en el Centro de Rehabilitación Social de Varones número 2 de la ciudad de Quito. Nuevamente su comportamiento fue impecable y se pensaba que iba a salir a los 14 años. Pero el monstruo nunca volvería a probar la libertad. Un 13 de noviembre de 1994, 12 años después de ser encerrado, Camargo salía de su celda como cualquier otro día. De pronto, detrás de él, apareció Luis Masache, con un machete que se había ocupado de afilar muy bien minutos antes. Descargó varios golpes con el arma sobre la humanidad del monstruo, hasta verlo destrozado en el suelo, sobre un charco de sangre. Entonces se acercó y cortó una de sus orejas. La levantó mostrándosela a los reos y a los guardias que corrían para detenerle. Luis se entregó a las autoridades sin oponer ninguna resistencia. Luego se descubrió que era el sobrino de una de las víctimas de Camargo. Así concluyó la vida de uno de los asesinos más brutales que haya pisado este país. Su historia es un sombrío recordatorio de la dualidad inherente a la mente humana. Parecería que la capacidad del ser humano para realizar hazañas extraordinarias es equiparable a su capacidad para cometer los crímenes más horrendos. Y cuando se toma este último camino, es curioso cómo el destino parece colaborar de manera inquietante, permitiendo a los monstruos muchas veces continuar su escalada mortal, como si estos actos tuvieran que cumplirse necesariamente, quizás para que no olvidemos que hay monstruos sueltos andando entre nosotros. Como siempre les digo, recuerden que uno aprende más hurgando en lo desconocido que en lo que cree conocer. Muchísimas gracias a todos estos miembros del Caos, Patreons y donadores. Si te gustó, no olvides compartir, dejar tu like y comentario. Además, en la descripción podrás encontrar varias formas para ayudarme a hacer más episodios del Casi Podcast y otros videos. Hasta la próxima, amantes del caos.